Veamos los puntos del taller. Bien, 87. Bueno, en el 387 raya 1 lo que establece es que hay una parte, en caso de que un trabajador reciba hasta 41 VT como ingresos que corresponden a pago de alimentación. Entonces, lo que establece es que el tema del pago de alimentación para la familia, para él mismo, el trabajador como tal, pues primero es un gasto para la empresa como tal, porque lo que establece nada más es que son deducibles del impuesto de renta. Y lo que dice es que no constituye ingreso para el trabajador. ¿Qué quiere decir? Que al no constituirse ingreso, pues es un pago que no estaría sujeto a la depuración de la retención en la fuente, ¿sí? Porque la misma norma dice que no constituye un ingreso para el trabajador, sino que para el tercero que suministra los alimentos. Es decir, supongamos ustedes trabajan en una empresa distribuidoras X. Ustedes son empleados de allí, la empresa les da una alimentación, un pago de 1 millón de pesos mensuales para usted y su familia. Entonces, claro, se los dan en cabeza de él. Por ejemplo, le podemos dar el bono directamente o al restaurante o a la empresa con que se haga el contrato. Para ustedes como trabajadores no constituiría un ingreso, pero sí ingreso tuya ingreso. Muchachos, ¿me están escuchando? No, profe. O sea, Bueno, estaba hablando normal, pero en un momento ahorita se cortó. se quedó silenciado. Sí, por eso porque escuché un sonido raro, pero ya parece que se restableció. Son lapsus del internet. Buenos días. ¿Será que podría, por favor, repetir lo que estaba diciendo acerca de la alimentación? Ok, listo, bien. Por favor, Entonces, ya. estábamos diciendo que el pago que recibe un trabajador de la alimentación para él y su familia no constituye ingreso como tal, pero sí constituye ingreso para quien suministra o vende los alimentos. Puede ser un restaurante o puede ser alguien que se contrate directamente y los prepare en la empresa, ¿sí? Aquí hay una empresa, la única que conozco, bueno, y Fenoco creo que también, y otras pocas empresas contratan con un restaurante y ellos van y pues adquieren ahí sus alimentos. Otras como Drummond, por ejemplo, a los trabajadores pues tienen el tema de alimentación y demás. Bien, ¿cuál es la condición para que ese pago mensual o lo que equivalente a ese pago de la alimentación no constituya un ingreso? Entonces deben haber dos condiciones. Primero, que el valor del salario del trabajador no exceda de 310 VT, salario, ojo, salario, no exceda de 310 VT. Esa es la primera condición. Quiere decir que si una empresa le paga a un trabajador cuyo salario tiene 7 millones de pesos, ¿sí? Pero le paga adicional 1 millón de alimentación. Pero la primera condición es que el salario no exceda de 310 VT. Y en efecto, el valor en pesos de 7 millones no supera 310 VT. Y segundo paso es evaluar que los pagos del mes para él y su familia no superen de 41 VT, ¿sí? En el tema del pago de la alimentación. Entonces vamos a hacerlo con un ejercicio para que entiendan acá. Salario. Entonces vamos a suponer que un empleado gana
8 millones de pesos. $8 millones de pesos el salario mensual. Resulta que a él le pagan alimentación a través de un contrato con un restaurante. ¿El equivalente a cuánto? A 1.200.000 pesos. Recuerden que puede ser para el trabajador o su familia, su núcleo familiar. Bien, entonces, tenemos que evaluar la primera condición, que es que el salario no supere 310 VT. ¿Qué hacemos? Convertimos el valor en pesos en VT. 108. Nos está dando 220 VT. O sea que no supera el límite. ¿Sí? Profe, no está compartiendo pantalla. No se está compartiendo pantalla. Permítame un momentito. No, No, sí, profe. yo sí veo que está Profe, compartiendo. se ve. Ah, espera, vuelvo a compartir. ¿Me confirman ahora? Sí, profe, sí. Ok, bien. Listo. Entonces la primera condición está cumplida. ¿Sí? Ahora tengo que evaluar es el monto mensual del pago de la alimentación. Yo cojo 1.200.000 y lo divido en el valor de la VT y me está dando 33 VT. Quiere decir que no supera 41 VT. O sea que este valor de 1.200.000 pesos de la alimentación es un ingreso, o sea, no es un ingreso para el trabajador, no constituye renta. ¿Sí? ¿Cuándo constituye renta? Ingreso para el trabajador. Cuando este monto sea superior a 41 VT. Entonces vamos a poner este mismo caso acá. Y alimentación, 1.650.000 pesos. Aquí lo digo en 36.308. ¿Qué estoy observando acá? Que efectivamente tiene 45 VT. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuándo se constituye ingreso para el trabajador? Cuando este valor sea superior a 41 VT. Es decir, que si yo resto 41 menos 45, 41, ¿cuánto es el exceso? 4 VT. ¿Sí? O sea que en este caso, este sería el valor que sí se suma como ingreso al trabajador. ¿Sí? Solamente. Profe, y si por ejemplo el salario no fuera en ese caso de 220 VT, sino superara los 310, Ya vamos para allá. Otro caso. El salario de 14.567.000 pesos. Efectivamente. Entonces, aquí vamos a decir 36.308. Estamos observando, pasamos superior al límite. 310. Quiere decir que en este caso, todo lo que reciba el trabajador en pago de alimentación, sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, vamos a suponer que recibe 1.320.000. ¿Cuánto es esto? Dividido en 36.308. 36 VT. A pesar de que no supere 41 VT, pero por la condición de recibir un salario superior a 310 VT, automáticamente todo este valor es un ingreso para el trabajador. Y en la depuración de la retención de la fuente, tendríamos que sumarlo. ¿Sí?
Ahora, en la depuración, cuando nosotros establecemos los ingresos brutos por todo concepto, pago, auxilio de movilización, bonificaciones, indemnización, todos los ingresos, lo que yo tengo que subir o sumar en los ingresos es el excedente, el exceso, ¿sí? No es el valor mensual. El valor mensual, ¿cuándo lo voy a tomar todo? Cuando el salario mensual del trabajador sea superior a 310 VT. Ahí es cuando la norma establece que sí, en su totalidad. Pero cuando el salario no supera 310 VT, como en este caso, solamente lo que constituye ingreso para el trabajador del pago mensual es lo que exceda 41 VT. Es decir, en este caso serían 4 VT, que en pesos corresponden a 161.372 pesos. ¿Sí? Esa sería lo que constituiría ingreso para el trabajo. Entonces, dentro de los ejercicios que miramos, lo que tenemos que evaluar es en qué casos sí se incluye como ingresos y en qué casos no. ¿Listo? Bien, ahora sí estoy aclarando este último punto que nos faltaba. Vamos a hacer el primero. Bien, entonces vamos a hacer el primero. Entonces los datos del primer empleado tiene un sueldo de 9.820.000, horas extras de 230.450, comisiones, recargos nocturnos dominicales, bonificación por servicios, auxilio de movilización. Entendamos que el auxilio de movilización, ¿qué es? Es cuando por ocasión o en virtud de algún contrato, la entidad acuerda darle un dinero, ¿sí? Para efectos de suplir los gastos que a bien tengan en función del contrato. ¿En qué casos aparece? Porque eso es distinto al auxilio de transporte. Por ejemplo, si yo contrato al gerente de ventas, o un asesor comercial, o alguien que tenga la necesidad de alguna manera movilizarse en función de su contrato. Entonces, lo que algunas empresas lo que hacen es darle ese valor para efectos de suplir ese gasto. Pregunta, ¿ustedes consideran que ese auxilio de movilización constituye salario o no? No, profe. ¿Por qué no? Profe, yo diría que constituiría salario si, entre comillas, esa plata enriquece al trabajador. Pero en sí eso es un auxilio para que él se pueda movilizar y sí o sí lo tiene que gastar. ¿Y yo cómo sé que usted se lo gastó? ¿Mm? Entonces le pongo esos análisis como para que entendamos. Porque si yo me quedo con el concepto que usted me acaba de decir de que no enriquece al trabajador, imagínese yo como empleador, si yo hago ese análisis en cada caso, ¿qué enriquece al trabajador? Nada. Porque entendamos una cosa, ojo con lo siguiente. Ya es hora de que empecemos a distinguir las palabras. Profesor, no se le escucha. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Ok, es que se volvió a ir otra vez la señal, que cuando sale un pitico ahí es que se va la señal. Bien, te decía que el concepto de renta es todo ingreso que sea susceptible de incrementar un patrimonio neto del contribuyente. ¿Sí? Todo ingreso. A menos que, en tributaria, ¿no?
a menos que el ingreso, la norma diga, ese es un ingreso que no constituye renta, que ya lo hemos visto, pues no constituye renta. Entonces, supuestamente, ahí sí apliquemos lo que usted dice, no enriquece el patrimonio del contribuyente. Igual esa palabra, pues, aquí en Colombia nadie se enriquece con un salario, porque a duras penas, pues, se suple la necesidad. Pero, ojo, ¿quién más tiene el concepto de salario? ¿Alguien investigó? Profe, según lo que yo estaba leyendo, decía que era la contraprestación recibida por, digamos, por desarrollar la actividad. Claro, pero porque si yo te doy una bonificación en este mes, pero es una sola, no te vuelvo a dar más en el año, ¿es un salario? ¿Considerarías tú? ¿O no es salario? Aquí lo que hay que analizar es que siempre y cuando el pago sea de manera mensual, recurrente, permanente y en virtud pues, de la relación laboral, legal y reglamentaria, como dices tú. Porque pues se debe desprender de esa relación de causalidad. ¿Sí? Por eso es que, y eso es una recomendación, y en ese sentido, pues en derecho laboral han habido muchísimos casos donde a pesar que las empresas insistan en decirle al empleado, oiga, mire, yo le voy a pagar 1 millón de pesos. Vamos a mirarlo, les voy a poner el ejemplo anteriormente los futbolistas. No sé si ustedes supieron, pero muchos clubes profesionales perdieron demandas millonarias por ese supuesto bonificación que supuestamente en el contrato decía no constituye salario. Entonces, a los jugadores, y eso pasa en las empresas privadas, los jugadores pueden ganar en su momento, los clubes no. Usted va a ganar 2 millones de pesos por salario decían ellos en el contrato, y le vamos a dar 10 millones como bonificación mensual. Pues claro, eso es pura y física mentira. En una demanda, efectivamente, pues ganaron, y todos los pagos que en virtud de la relación contractual sean permanentes, mensuales, periódicos, continuos, constituyen salario. Entonces, ese tipo de cláusulas, eso no sirve. Una demanda no sirve porque el juez laboral le va a dar la razón al empleado. ¿Sí? En ese sentido, siempre y cuando cumpla las condiciones, pues constituye salario. Creo que yo les había mencionado algo acá, y es que decía, las bonificaciones por servicios recibidas por el empleado fue ocasional. Quiere decir que en ese sentido, las bonificaciones que hayan recibido estos empleados no constituyen salario, pero son ingresos del trabajador para efectos tributarios, ¿cierto? Bien, ahora sí vamos a analizar el primer punto. Entonces, primer actividad, determinar los ingresos brutos del trabajo. Es lo primero que tenemos que hacer para la depuración de la retención. Entonces, salarios, 9,820, horas extras, 234,50, comisiones, 245,000, recargos nocturnos y dominicales, 178,650, bonificación por servicios que es ocasional, porque ahí lo dije, lo establecí, 1.230.000, auxilio de movilización, 415,000, y aquí vamos a analizarlo el tema de la alimentación, ¿sí? Analicemos el tema de la alimentación. Él le están pagando 1.700.000 pesos de alimentación. Bien. Entonces me dice el artículo 387 raya 1, me dice, siempre y cuando su salario, por eso es tan importante tener claro la norma, porque hay artículos que mencionan ingresos, otras salarios, otras devengado. Entonces, lo que diga la norma tributaria, aquí lo dice, siempre y cuando su salario no exceda más de 310 UF. Entonces, miremos qué es lo que constituye salario.
pues todos los pagos en virtud de la relación laboral, excepto el que no constituye salario, porque pues en el taller lo estoy diciendo, que es un pago ocasional. Luego, entonces, todos los ingresos menos la bonificación por servicio. ¿Sí? Es decir, vamos a hacerlo acá. Que quede claro. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí inquietudes o queda claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos conceptos de horas extras, comisiones, recargos, pues están en virtud de la relación laboral, igual el auxilio de movilización. Pero todo lo que sea ocasional para un trabajador, sea cual sea, no constituye salario. ¿Sí? A pesar de estar en virtud de la relación laboral, pero es ocasional. ¿Sí? Listo. Entonces yo cojo el valor y lo divido en la VT, 36.308. 36.308. Bien. ¿Cuántos VT nos dan? 300 VT. Vamos a dejarlo cerrado. 300 VT. Y el límite son 310 VT. Primera condición, ya evaluada. Segunda condición, el monto mensual de la alimentación. Entonces, ¿cuánto está recibiendo él? 36.000. Bien. Hacerlo acá, para que quede. Él está recibiendo un monto mensual para él y su familia de 1.700.000 pesos, que corresponde a 47 VT. Si yo comparo con el límite, el exceso, es decir, lo que supera del límite establecido para no constituir ingreso, son 6 VT. Ojo, 47 VT, que es el pago mensual, menos el límite máximo. Y hay un exceso de 6 VT. Al convertirlo a pesos, 36.308, ¿cuánto me da? 211.372 pesos. Quiere decir que ese valor sí lo sumo dentro de los ingresos que recibe el trabajador para efectos de depuración y determinar la retención en la fuente. ¿Sí? Recuerden, acá, dentro de los ingresos que yo establezco en la depuración, es el exceso en caso de que supere el monto del límite de los 41 VT. Si no me da, sino 40 o 39, quiere decir que ese pago no constituye ingreso. Por tanto, aquí no hay ningún valor. Bien. Una vez establecido todos los ítems que recibió, señora. O sea que si ese valor no constituye, o sea, cuando no supere los 41 VT, entonces lo voy a llevar solamente a las deducciones. No, aquí no iría nada. Si este valor aquí no superara de 41 VT, aquí no va nada. Y no va a ningún lado, porque la misma norma aquí lo está diciendo. Leemos. A veces de pronto ustedes van a conseguir unos textos o algo en una orientación distinta. Pero aquí dice, no constituye ingreso para el trabajador. No constituye ingreso. Es distinto si dijeran, es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, sí iría en la sección donde van ingresos no constitutivos. O dijera, es deducción, entonces iría en la parte de deducciones. O dijera, es renta exenta, iría en la parte de... Aquí está diciendo, no constituye ingreso. O sea que
a él no recibir un monto mensual superior a 41 VT, no es ingreso. Él lo está percibiendo, sí, se está beneficiando, sí, pero para efectos fiscales no es ingreso para el trabajador, sino para el quien presta los alimentos. ¿Sí? Vale, profe. Bien. Listo. Entonces, una vez teniendo el total 12.330.472, eso es lo que vamos a depurar, a minorizar, para determinar si tiene que pagar impuesto o no tiene que pagar. Bien. De acuerdo a la información. Entonces, vamos a empezar a depurar. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es restarle los ingresos que no constituyen renta, que es el aporte a pensión, salud y Fondo de Solidaridad Pensional. El aporte a pensión, 418.964. Pero este señor está realizando un aporte voluntario. Aquí. Aporte voluntario durante el 2021. ¿De cuánto? 350.000 pesos. ¿Listo? O sea que aquí, ¿qué hago? Sumo los 418 más los 350 y me da 768.964. Aporte obligatorio más aporte voluntario. Aporte a seguridad en salud, 418.964. Y el Fondo de Solidaridad Pensional, 104.741. Y me da el total de ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Este valor lo resto a los ingresos brutos y me dan los ingresos netos. En este caso serían 11.037.803 pesos. Hasta ahí la primera parte. Ahora le empiezo a restar los beneficios tributarios en relación con las deducciones imputables y las rentas exentas. Deducciones. Bien, de acuerdo al enunciado, este trabajador, intereses anuales aquí, estamos haciendo al primero, 26.500. Medicina prepagada, no aportó. Dependientes, no aplica. Quiere decir que, recuerden, estos tres beneficios que están entre 87, el trabajador tiene que solicitarlo a la empresa y adjuntar el certificado para que sea procedente. En estos casos, donde no aportó certificado, quiere decir que pues, no tiene derecho a que le deduzcan el 10% por dependencia económica, ¿cierto? El que aportó certificado sí tendrá derecho a la deducción del 10% de dependencia económica. Bien. Ahora, el valor del certificado, yo les decía, él tiene que solicitarlo durante los primeros meses de 2021. Y él le tiene que adjuntar al empleado el certificado que le dan del banco anual de la vigencia 2020. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que establecer el valor mensual. ¿Cómo lo hago? Aquí. Yo lo que hago... es coger este valor de los 26.500 que le certificaron durante el 2020 y lo divido en 12 meses. ¿Cuánto me daría? 2.208.000 pesos. ¿Sí? Y esto es lo que yo restaría de la base mensual para, en este caso, del 2021, en este mes. Recuerden, la condición de los intereses de vivienda es que el empleado resida en la vivienda que es objeto al crédito hipotecario, que ya la empresa deberá mirar de qué manera garantiza el cumplimiento de esa obligación formal. ¿Sí? Bien. Tengo que evaluar que ese valor que yo estoy restando no sea superior
al límite máximo individual por ese concepto, que serían 100 VT. 16.308. Viene 630.800. O sea que ese valor no sería sujeto a desvirtuar. Es decir, el valor total es lo que me puedo deducir. Si este valor llegara a ser superior a este, solamente me podría limitar el monto máximo. Pero en este caso, pues, me puedo tomar la totalidad. ¿Sí? Bien. No hay más deducciones. No pago medicina prepagada. Independiente no aportó un certificado. O sea que tenemos 2.208.000. Y sacamos el subtotal de los ingresos netos menos las deducciones de 8.829.470 pesos. Bien. Rentas exentas. Vamos a analizar. No aportó cuenta FC. No tiene ingresos que sean sujetos a rentas exentas. Indemnización de accidente de trabajo no tuvo. Indemnización maternidad pues no tuvo tampoco, no tiene, ¿cierto? Entonces yo lo que evalúo es que de acuerdo al artículo 126 raya 1 y 126 raya 4 y artículo 206 del numeral 1 al 9, pues no tenga algún valor que haya recibido. Profe, ¿puede repetir los artículos, por favor? Artículo 126 raya 1 y 126 raya 4. Y el artículo 206 del numeral 1 al 9. ¿Y qué estoy observando? Que dentro de lo que él recibió, ninguno de los que está ahí aplica. ¿Sí? Entonces, solamente tiene lugar ¿a cuál? Al numeral 10. Recuerden que el numeral 10, que es el 25% de la renta exenta, es aplicable a todos los contratos laborales. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? El 25% de qué valor del subtotal que hemos sacado entre ingresos netos y las deducciones imputables. ¿Cuánto tenemos? Nos daría 2.207.367 pesos. Recuerden que eso está limitado. ¿A cuánto? A 240 VT. Luego entonces, pues no supera ese valor. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el monto de las deducciones y rentas exentas imputables. Recuerde que el concepto cuando hablamos en tributaria de beneficios imputables es lo que yo me podría deducir. Bien. Entonces, ¿qué estoy sumando? Las deducciones, 2.208.333. Y la renta exenta, 2.207.000, me da 4.415.701 pesos. ¿Sí? Ahora, desde el 2017 yo les decía, artículo 336, numeral 3, me dice, las deducciones y renta exentas imputables no pueden superar al 40% de los ingresos netos. Yo tengo ingresos netos de 11.037.803, el 40%. ¿Cuánto me da? 4.415.121. ¿Qué estoy observando ahí? Que el valor en azul, que son las deducciones y renta exenta imputables, son mayores por unos pesos a límite general, ¿cierto? O sea que al valor de los ingresos netos, ¿qué le restaría? ¿El valor que está en azul o el valor que está en amarillo? El que está en amarillo. Así es, porque efectivamente este azul, a pesar de que son como por 400 algo, 500 pesos, supera, pero la norma me dice, límite máximo, 40%. Muy bien. Excelente. Entonces,
aquí es por S39. ¿Listo? O sea que la base gravable sería los ingresos netos de 11.037 y le resto 415 y me da 6.622.682. Eso es lo que yo voy a aplicar al artículo 383. Entonces lo que hago es dividir por el valor de la VT del 2021. ¿Cuánto me da? Base gravable expresada en VT 182,4. Y le aplico la regla, la tabla. Vamos a mirarla para que todos tengamos presente. Estamos en el rango de 150 a 350. 182 VT. Entonces, me dice la tabla acá. Vamos a abrirla. No es necesario que uno se la aprenda, pero pues ya con los años uno, además para efectos de alguna planificación y demás, siempre hay que tener presente esos rangos. 383. Recuerden las tarifas marginales. Como estamos en 182 VT, nos ubicamos acá en el rango VT. Una vez ubicados acá, lo que hacemos es reemplazar esta formulita que me dice ingreso laboral expresado en VT menos 150, que es el rango inicial, por 28%, que es la tarifa marginal, más 10 VT. Aquí. 182,4 menos 150 por 28%, la tarifa más 10 VT. Y me daría 19,07 VT. Ahora, lo que hago es convertir las VT del impuesto en pesos. Aquí me daría que este señor tendría que pagar una retención de 692.000 pesos de retención en la fuente. ¿Por recibir cuánto? Por recibir 12 millones de pesos. O sea, está aportando 5,6% de sus ingresos brutos, lo está aportando a nuestro querido Estado colombiano a través de la retención en la fuente. ¿Sí? Bien. Esa es la forma como se determina. Aquí, como ven, quizás lo que de pronto hay que prestarle mayor atención es los ingresos, ¿sí? Porque, pues, dependiendo del tipo de empleado, puede recibir gastos de representación, si es un juez, si es un magistrado, si es un rector, si es un empleado del sector privado. Dependiendo de los pagos, los ingresos, pues hay que evaluar a la luz de la norma tributaria y a la luz de la norma laboral si son salario o no son salario. ¿Sí? Bien. Inquietudes del primer caso que acabamos de explicar. Vamos a hacer el segundo. ¿Sí? ¿No hay inquietudes en este? Bien, vamos a hacer el segundo, que tiene indemnización de trabajo. Profesor, una pregunta. Señora. Nosotros vamos a trabajar con las cesantías y el auxilio de cesantías. Sí, claro. Bueno, aquí no hay ninguno de esos, ¿no? Recuerden que en el tema del auxilio de cesantías, ¿qué tenemos que tener presente? A ver, ¿quién se acuerda de lo que explicamos en clase?
¿Mm? Que no puede superar el ingreso mensual no puede superar los 350 VT. El promedio de los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces, si no supera el auxilio de cesantías, es renta exenta en su totalidad, ¿cierto? Eso dijimos. Pero, si supera, tenemos que mirar la tablita para saber la parte no grabada y la parte grabada, ¿cierto? O sea que allá abajo en la parte de renta exenta, ¿qué le resto? Si no supera el salario de 350 VT, abajo lo resto todo. Pero si supera ese monto, ¿qué resto abajo? La parte no grabada. No va a ser el 100%. ¿Sí? ¿Cuál quiere que hagamos de estos? Vamos a hacer el segundo que tiene indemnización de accidente de trabajo. Hagamos este, segundo. Y aportó medicina prepagada. Listo, segundo. Ok, el segundo es de 9624, sale listo. Entonces, él recibió 9624,500 de salario, recargos nocturnos de 245,600, indemnización por accidente de trabajo 654,000. No está haciendo aporte, bueno, recibió auxilio de movilización y pago de alimentación y tuvo otros beneficios. Entonces vamos a hacer la depuración rápidamente. Bien, entonces, dentro de los salarios, sueldo, perdón, 9624,500, recargos nocturnos y dominicales 245,600. Y aquí ya hay algo nuevo. Este trabajador recibió una indemnización de accidente de trabajo. ¿Cuánto? 654,000 pesos. Y auxilio de movilización por 200,000 pesos. Pago de alimentación. Analicemos el caso del pago de alimentación. Si yo convierto este valor en la VT del 2021, ¿qué me da? Que está recibiendo un valor mensual de 12 VT. ¿Cuánto es su salario? Su salario, aquí claramente, auxilio de movilización, su salario, vamos a ver cuánto sube tener, lo que no supera. 277, ¿sí? O sea que está recibiendo 277 en salario y el pago de la alimentación no supera de 41 VT, ¿sí lo ven? O sea que este valor no constituye un ingreso para el trabajador. Por tanto, aquí en los ingresos no va nada. ¿Sí? Bien. Ingresos brutos serían 10.724.100. Ahora, ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles tienen? Salud, 417.000. Pensión, 417.000. Fondo de solidaridad pensional, 104.250. Y hace unos aportes voluntarios de 200.000. Eso me da ingresos no constitutivos de renta de 1.138.250. Bien. Ahora, los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta, 9.585.850. Deducciones.
Entonces, él aportó 2 certificados. ¿Cuáles fueron? 2020 acá. Intereses de vivienda y medicina prepagada. ¿Qué hago con el pago de intereses de medicina prepagada, de crédito de vivienda? Cojo el valor anual y lo divido por 12 para establecer el valor mensual. No supera el límite mensual, no lo supera. Y la medicina prepagada, el pago 2.345.000 y lo divido en 12 para sacar el valor mensual. ¿Sí? Recuerden que estos certificados tiene que el trabajador pasarlos al empleador, al Departamento de Recursos Humanos, Gestión Humana, para que a principio de año le empiecen a tener en cuenta como beneficio fiscal en la depuración de la retención mensual. Y nos da que las deducciones tienen 1.453.750. Muy bien. Aquí, a diferencia del otro caso, si hay una renta exenta, ¿sí? Por accidentes de trabajo, 654.000 pesos. ¿Listo? Recuerden que antes del cálculo del 25%, que es el numeral 10 del 200C, yo tengo que establecer y restar todas las rentas exentas antes del 25%. En este caso solamente aplica uno. Saco nuevamente el subtotal, que sería ingreso neto, 9.585, menos las deducciones, 1.453, menos las rentas exentas, sin incluir la del 25%. Me daría 7.478.100. Le aplico el 25% y me daría 1.869.525. Ahora, vamos a sumar el total de deducciones durante aquí. Deducciones, por un lado, 1.453, renta exenta, por acá, y la del 25%. ¿Cuánto me da eso? 3.977.275. Y calculamos el límite general. 9.585 por el 40%. Me da 3.834.340. Quiere decir que el monto a restarme será 3.840. ¿Sí? Pero una pregunta. Sí. Lo que pasa es que estoy como un poquito confundida. En el ejercicio anterior que usted en las deducciones le sacó el 10% a lo que llevaba antes, ¿por qué fue que lo sacó y aquí no? El 10% no. En el primer caso, acuérdate El que primer caso. no hay dependiente, mira, ni en este tampoco. Ah, ok. Entonces, ¿en qué caso es que se aplica el 10%? Cuando el trabajador le dice a la empresa, oiga, empresa, mire que yo tengo una dependencia económica y mire, le aporto el certificado. ¿Se acuerdan del 387? Dependencia económica por hijos o ausencia de hijos, padres o hermanos por ausencia de ingreso. Es el 10% del ingreso laboral, 10%. Si no aporta el certificado, pues la empresa no le puede tener en cuenta ese beneficio. ¿Sí? Tiene que decir una carta, señores de recursos humanos, con la presente solicito, por favor, sea tenido en cuenta el beneficio por dependencia económica, por la condición de dependencia económica de mi hijo, identificado con número y le anexan copia del registro civil o tarjeta de identidad. ¿Sí? Esa es la formalidad que debe reposar. Y ese certificado pues debe estar en la carpeta de cada empleado. Bien. Ah, ok, profe, gracias. Bien. Entonces aquí tenemos un monto mensual, perdón, una base grabable ya depurada. Estamos mirando cuál. Fíjate que me perdí. Estamos haciendo este. Okay. El de Juan. Entonces aquí decíamos que como el valor
de las deducciones y renta exenta imputables son 3.977, es mayor al límite general de 3.834, a los ingresos netos, ¿qué le resta? El límite general. ¿Sí? Y me da 5.751.510. ¿Qué hago después? Convierto el valor de la base gravable en VTs y me da 158. Más 10. Y eso me daría 12,4 VT. ¿Sí? Ese sería el valor del impuesto expresado en VT, no aplicada la fórmula. Profe, también ahorita se le cortó, podría repetir, quedó por la base gravable. Ok, entonces la base gravable expresada en VT es coger la base gravable expresada en pesos y dividirla en el valor de la VT, 36.308, me da 158,4. Yo comparo con la tabla del 383 y estoy en el segundo rango, de 150 a 360. Entonces, reemplazo 158,4 VT menos 150 por la tarifa marginal, 28%, más 10 VT. Y me da que el valor del impuesto expresado en VT sería 12,4 VT. Y ese valor lo multiplico en pesos y me daría que estaría pagando 448.567 pesos del impuesto de retención en la fuente. Eso equivale al 4,2% de los ingresos. Recuerden que este valor que a mí me descuenta la empresa es un anticipo de renta. Cuando yo haga el formulario 210, que es el formulario que mucha gente va a empezar a hacer a partir del 9 de agosto, entonces, cuando liquide su impuesto a cargo, ¿qué se va a descontar? Este anticipo, ¿sí? La cual la empresa tiene que emitirle un certificado que es el formulario 220, formulario de ingresos y retenciones, donde dice cuánto es el monto de las retenciones durante todo el 2020, cuánto fue el año, y ese valor es el que se imputa en el formulario 210 para efectos de la declaración de renta. Ojo, este valor no es el valor total que va a pagar esa persona natural. ¿Por qué? Eso lo van a ver en tributaria 2. Porque puede ser que ustedes tengan este ingreso. Mensualmente ustedes les descuentan retención. Pero si tienen ingresos por rentas de trabajo, perdón, rentas de capital, por ejemplo, si tienen arrendamiento, si tienen alguna otra actividad comercial, además de tener su salario, puede ser. Entonces, en el formulario 210 hay una depuración de todos los ingresos. ¿Y qué sucede? Que la base gravable de las rentas de trabajo, de capital y no laboral van a una tabla. Eso es lo que se llama la cédula general, ¿sí? Entonces, la sumatoria de esos tres ingresos, esas bases graves, puede ser que me aumente el impuesto a pagar. Y de ese impuesto a pagar, ya tengo una parte, ¿cierto? Que es lo que me descontaron mensualmente en mi retención en la fuente. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, recuerden algo. Yo, como trabajador, puedo, y en el tema de rentas de trabajo, por ejemplo, un contratista, un prestador de servicios prolongados, él puede, dependiendo de sus circunstancias, él puede decir que le apliquen una mayor retención de manera mensual. ¿Sí? La norma lo contempla. Ustedes dirán, uy, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Para qué?
¿Cuál creen que sería la intención de que un trabajador le diga a la empresa, descuénteme no 400, sino 700.000 mensual de retención? ¿Por qué creen? Para pagar menor impuesto en el momento de declarar, ¿no? Claro, que en el momento de declarar tengan que sacar. No es pagar, lo que pasa es que entendámoslo como el tema del flujo de caja, ¿sí? Desafortunadamente, en Colombia no hay una planeación financiera para el pago de los impuestos, ¿verdad? Si yo sé que todos los años tengo el mismo ingreso, tengo actividades por otros ingresos y mi impuesto a pagar son 7 millones mensuales, ¿verdad? Menos las retenciones de por salarios, por ejemplo, me practiquen 2, ¿sí? Entonces, ese día, cada año, tendría que sacar de mi bolsillo 5 millones de pesos, lo cual, pues, para muchas personas, sacar en un solo mes ese recurso, pues, es importante, ¿cierto? Entonces, como no existe esa planeación de decir mensualmente, oiga, no, pues yo sé que todos los años tengo que pagar 7 millones de impuestos. Pues yo todos los meses de mis ingresos voy apartando un poquito para que el día que haya que pagar no tenga que sufrir ese salida de dinero. Esa es la finalidad, ¿sí? Pero la norma lo contempla. Lo mismo en otras condiciones. Prestador de servicios o renta no laboral. ¿Listo? Bien. Inquietudes, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En la parte de las deducciones, o sea, mi pregunta está más que todo en el artículo 388, que habla de la depuración. Sí. Ahí me dice que tengo que tomar lo que es lo del artículo 387 y me habla también que del artículo 206, pero me dice que no tengo que tomar como base, o sea, para comparar el 40% con lo que me da a mí, o sea, la sumatoria del artículo 387 y el 206, no tengo que tomar las pensiones. Vamos a leerlo. Ok, acá. Sí, claro. Recuerden que las pensiones en Colombia no están limitadas, no pagan impuestos. Numeral 5 del 206. Las pensiones por jubilación, invalidez, vejez, desobediente y riesgos profesionales hasta un monto mensual de 1.000 VT, es decir, 36.308.000 pesos no pagan impuestos, ¿sí? Por tanto, estas deducciones no aplican, este límite no aplica, ¿sí? Es que, de hecho, las pensiones no están sujetas a depuración, ¿sí? No están sujetas a deducción, porque todas las pensiones que no superen 36 millones de pesos no pagan impuestos, ¿sí? Pero en efecto de que hubiese una pensión superior a ese, ahí tocaría mirar y hacer el cálculo. Pero, en todo caso, pues esta limitación no aplica al pago de jubilación e invalidez. ¿Qué quiere decir eso? Que las rentas exentas imputables, que son hasta 36 millones de pesos, no aplicaría el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo recibo una pensión mensual de 40 millones, ¿sí? Ingresos. Vamos a hacerlo para aclararle su duda acá. Pensión. Son los ingresos, ¿verdad? 40 millones. ¿Sí? Total ingreso. 40 millones, no tiene más. Pobrecito es el señor, no tiene más. Bien. Ahora, ¿qué le resto a esto? Ingresos no constitutivos de renta de ganancias ocasionales.
¿A él qué le van a descontar? Ojo, a los pensionados solamente les cuentan lo de salud. De pensión, pues ellos no les vuelven a 4%. ¿Listo? Total. Eso no ingresos netos. ¿40 millones menos? ¿Qué pasa? Si yo cojo esto por el 40%, ¿qué sucede? Que estaría limitado y le tocaría pagar impuestos, ¿sí? Entonces lo que dice la norma es que renta exenta. ¿A ellos qué le aplica? Numeral 5, ¿sí? Hasta y VT mensual. Aquí, ¿qué le voy a restar? ¿Qué valor le restaría ahí? ¿Sí? Esta sería la base gravable de este pobre señor que recibe esa pensión. ¿Listo? Cuando dice la norma que no se tiene en cuenta la limitación, imagínense donde se tuviera en cuenta. Vamos a hacerlo. Esto es aplicándolo del 388. Supongamos que la norma no tuviera este párrafo que estoy señalando acá. Vamos a asumir que este párrafo no existe acá. ¿Sí? Vamos a mirar cuánto pagaría. ¿Qué pagaría? ¿Listo? Entonces, mire la base gravable. ¿Sería cuánto? 23.040.000. Si le aplicaran el límite del 40%. Como no le aplican el límite en razón al numeral que establece que hasta 1000 VT mensuales es exento, entonces la base gravable de este señor sería 2.092.000 pesos. Vamos a hacer los cálculos para que ustedes vean el valor del impuesto. Entonces, base gravable, VT. Aquí, impuesto, VT, 0. ¿Por qué 0? Recuerden que la tabla del 83 empieza a partir de 95 VT. Quiere decir que él no va a pagar impuesto acá. Y acá la base sería 635. Entonces reemplacemos esos 635 VT en la tabla del 83. Entonces estamos en qué rango? En este rango de 33% tarifa marginal, ¿cierto? 360 a 640. Entonces aquí lo que hacemos es menos 360 por el 33% más 69. Perdón, estamos 635. Ah, sí, 635, ok. 360 más 69. Esto menos 360 por 33% más 69. Nos daría 160 VT. El impuesto en pesos sería 5.795.000 pesos.
Ahora, uno pensaría a su pregunta, ¿no es descabellado que una persona que devenga una pensión 40 millones aportar 5.795.000 pesos? ¿O ustedes qué considerarían? ¿Que sí o que no? Pues yo diría que no, profe, porque igual eso fue lo que él trabajó durante toda su vida. O sea, ¿tú estás de acuerdo a que este párrafo siga vigente que tenemos en pantalla? Sí, Ok. Sí, no, lógicamente, pues la argumentación debe estar clara por parte del gobierno de por qué en esa depuración y en ese caso particular, pues no le aplica esa limitante, ¿sí? Pero en efecto, ese es un tema bastante complicado, que tiene una infinidad de cosas para analizar, variables, porque realmente, pues sí, hay un derecho adquirido y se supone que durante la vida productiva él tuvo que haber aportado, tuvo que haber generado ingresos. Entonces, pues, esperemos que ustedes recuerden que por ahí salió el anuncio que ya terminaron los temas regionales el pasado viernes y ya se supone que esta semana ya tiene que salir el documento formal de la reforma tributaria, que van a tener que presentar ahorita el 20 de julio, ¿sí? Para mirar a ver qué impacto y finalmente qué consenso se llegó frente a este tema. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Entonces, muchachos, ya teniendo un poco más claro esto, la idea es que ustedes hagan los otros. Porque nosotros no vamos a explicar lo del tema del pago de la alimentación. Ya los otros conceptos sí lo tienen claro. O hay preguntas frente al caso particular. Por ejemplo, esta empleada, nada menos, tiene un caso particular. ¿Cuál es el caso particular además del nombre? que el empleador está aportando voluntariamente los Exacto. 760.000. Ok. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cómo lo analizarían? Sería un ingreso no constitutivo de renta o una renta exenta. ¿Mm? Creo que una renta exenta, profe. ¿Creen dónde lo dice? ¿Quién más opina? Profe, yo diría que o sea, sí hace referencia a un ingreso para el trabajador, porque es que la norma me dice que únicamente los gastos de representación son los que no tengo que tener en cuenta. Ujú. O sea que, ¿cómo sería? Eso lo dice para el 126 raya 1. ¿Sí? Efectivamente se considera una renta exenta. Cuando es el aporte del empleado, es un ingreso no constitutivo de renta. Aquí lo está haciendo es el empleado. ¿Sí? Listo. Entonces, del resto, bueno, otro indemnización. Ah, bueno, lo de la licencia de Profesor, maternidad. o sea que Señora. no, entonces, ¿qué sería con ese? ¿No se tendría en cuenta? Sí, claro, pero como renta exenta. Ah, listo. Y el otro, bueno, aquí es indemnización a maternidad también. Pero lo mismo porque está dentro de los conceptos del 206. ¿Sí? Es cuestión de restarlo como renta exenta. Entonces, bueno, muchachos, por favor, van a hacerlos
Y la idea es que algunos estudiantes ustedes lo va a proyectar la próxima clase para cuando lo explique. ¿Listo? Pero creo que queda un poco más claro ya la estructura de la depuración, ¿sí? O sea, la metodología, cómo se hace la depuración, porque finalmente eso es lo que... Ahora, esto aquí es manual, pero pues entendamos que en un sistema contable, en un módulo de nómina, pues ya todo está parametrizado, usted solamente le ingresa las novedades, ¿sí? Y él le hace los cálculos internos, pero pues uno debe saber cómo es realmente que se calcula para que ya que ustedes estén revisando el sistema, cómo lo calculó, efectivamente pues tengan bien los parámetros, ¿sí? Listo, profe, sí, igual sí quedó bastante claro con los ejemplos que nos hizo falta que hagamos entonces los 3 restantes. Listo, entonces la próxima clase explicamos procedimiento 2 de retención en la fuente, ¿sí? O sea, analizamos los otros casos y empezamos procedimiento 2. Y ya después de eso, sí, la siguiente clase haríamos entonces, de hoy en 8 días, el examen de todo lo que llevamos de retención en la fuente. ¿Vale? Listo, profe, ¿cómo será el examen? O sea, ¿será como lo venimos trabajando? O... En línea. Ah, Sí, así en línea. Permítame rápidamente, voy a llamar a la lista aquí. Del grupo 4. Bueno, Aura Aguilar. Presente. Carlos Alvarado. Ahí está. Eva Arbeláez. Presente, profe. Ariel Arias. Presente, profe. Diana Valdiris. Presente, profesor. Mariana Blanco. Presente, profe. Carolina Cerchar. Presente, profe. Ader Fontalvo. Ángela Gaitán. Presente, profe. Carlos Guerrero. Presente, profe. Kevin Gutiérrez. Silet Hernández. Diego Jinete. Presente, profe. Jesús Laborde. Presente, profe. Buenos días. Adriana Machado. Andrés Mesa. Presente. Buenos días, profe. Disculpe, ¿Adriana qué dijo? Adriana Machado. ¿No es Moreno? No, hay una Machado. Ah, ok. No es tú. Waldy Morales. Adriana Moreno. Ahora sí. ¿Eres tú? Presente. Sí, señor. Carlos Mosquera. Presente. Ribet Moya. Presente, profe. Orlando Mozo. Presente. Perilyn Ortiz. Andrea Parejo. Dorian Parodi. Doriana Mercedes. Presente, profe. Mary Pérez. Presente, profe.
Luis Miguel Pertus. Presente, profe. María Cecilia Polo. Diana Marcela Rada. Juan Camilo Rivero. Jesús Presente, Rodríguez. profe. Jesús Rodríguez. Kevin Salcedo. Jessy Sánchez. Presente, profesor. Daniel Saucedo. Mariana Torrejano. Buenos días, profe, presente. Ángela Velázquez. Presente, profe. Y Valentina Villa. Bueno, muchachos, entonces quedamos con los compromisos. Profe, qué pena. Señora. Lo que pasa es que cuando usted empezó a llamar a lista, pues yo estaba en la clase, pero tuve una falla con el internet y me aparecía reconectando. Y cuando entré ya iba borrada. Sí, ¿cómo es tu nombre? María Polo. Así es. Bueno, bien. Hola, profe. A mí me pasó lo Gracias. mismo que la compañera. Fontalvo. Sí, señor. Vamos a mirar acá. Ok, bien. Listo, muchachos. Vale, entonces quedamos con los compromisos y explicamos, entonces, terminando de evaluar los ejercicios, explicamos procedimiento 2, que es básicamente aplicar el procedimiento 1, pero vamos a agregar otro paso, que es la determinación del porcentaje fijo, ¿sí? Lo único que cambia es que cuando lleguemos a la base gravable, le aplicamos un porcentaje, no reemplazamos la tabla. El tema es calcular el porcentaje fijo semestral. ¿Listo? Lo vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, muchachos, buen día, bendiciones. Listo, profe. Vale, chao. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego, profe, que esté muy bien.